otra de la situación, ellos cuentan con bodegas, ¿verdad? Bodegas bastante importantes. Obviamente tratan de hacer compras de oportunidad, donde van a tener unas adquisiciones a precios bastante atractivos, hacen compras en volumen, van a generar dietas, no solamente para engorda, sino también para cada una de las etapas productivas. Se trata de buscar dietas que no pasen un cierto precio, porque al pasar ese precio, habla que una dieta no debe de costar arriba de 3.50 el kilo, porque arriba de 3.50 por la cantidad de kilos que dan a las ovejas, ya no le es rentable al productor. Entonces hay una demanda o una búsqueda bastante importante en términos de qué productos son los que se pueden incorporar a la dieta o qué producto subió de precio hoy para para cambiarlo en un momento dado y que la dieta no suba mucho porque la rentabilidad es muy importante para ellos, ¿verdad? Y una de las situaciones que nos debe de quedar bien claro, si el dueño de la empresa no gana, no va a poder pagar ni trabajadores y no va a poder pagar técnicos. Entonces, desde el punto de vista rentabilidad, pues es una situación que nos tiene que importar a todos. Tenemos que ser muy eficientes porque si al empresario le va bien, pues obviamente va a haber trabajo para todos. La suplementación mineral es muy importante también para ellos porque los minerales son elementos esenciales que van a llevar a cabo las reacciones metabólicas dentro de los animales. Entonces, hay una gran cantidad de empresas que ya tienen productos comerciales que están por etapa productiva y por tipo de animales y por sistemas de alimentación, ¿verdad? De tal manera que no es lo mismo las sales minerales que se van a utilizar para producción de leche, para carne o para mantener a las ovejas en pastoreo o cuando se utilizan dietas a base de concentrados. Entonces, la suplementación mineral es otro aspecto muy importante para estos sistemas de producción. El componente de reproducción para ellos es muy importante. Como hacen una inversión bastante fuerte en términos de animales de calidad genética o de productividad superior, entonces se tienen que asegurar que esos animales se puedan recuperar. Imagínense una hembra que compraron que es sumamente cara, 20, 30 mil pesos, pues obviamente desde el punto de vista crías no van a poder tener ese rendimiento. Entonces tienen que obtener ese rendimientos superiores a través de obtener su máximo potencial a través de colecta de embriones, los sementales muy caros a través de semen que se va a utilizar por medio de inseminación artificial, pero tal vez una de las herramientas más importantes para mejorar la rentabilidad de una unidad de producción, sea por biotecnologías reproductivas o por manejo reproductivo tradicional, es el diagnóstico de gestación. Por cada día que una oveja esté improductiva, que es una oveja que es una oveja improductiva, que no esté lactando, que no esté gestando, por cada día es un gasto. A medida que esos gastos o ese periodo que no está generando nada la oveja se reduzca, el margen de utilidad es mayor. Y obviamente este tipo de herramientas como la ecografía nos permite en un momento dado, cuando se hace de manera temprana, saber si es una oveja que se gestó de un cordero, de 2 o de 3. ¿Y eso de qué nos serviría? Bueno, para modificar el componente nutricional. No es lo mismo, no son los mismos requerimientos para alimentar una oveja que tenga un cordero, que vaya a tener una oveja que vaya a tener 2 corderos o una oveja que vaya a tener 3 corderos. La capacidad que va a tener esa oveja para comer se va limitando conforme aumenta el número de corderos que tiene, pero sus requerimientos son mayores, de tal manera que debe de haber modificaciones en las estrategias de alimentación con base en la prolificidad o el número de corderos que tenga la oveja alojando y que esté creciendo, y eso nos va a permitir generar sobrevivencia de corderos, producción de leche, porque la producción de leche no se va a dar a partir del parto para adelante. La producción de leche la tenemos que empezar a preparar desde el último tercio de gestación.
Si la oveja no tiene una producción de reservas corporales suficientemente buena, la oveja no va a tener una curva de lactancia larga y tampoco va a tener un buen pico de producción de leche. En el caso de cómo se ve traducido esa curva de producción de leche en corderos, corderos de menores pesos al nacimiento, corderos de menor crecimiento durante los primeros 30 días en el caso de producción de carne, y vamos a ver corderos más débiles y con más probabilidades, menos probabilidades de sobrevivir o más probabilidades de que se mueran. Entonces, normalmente en este tipo de sistemas de producción para la situación de reproducción, ellos utilizan esquemas acelerados de partos. Tal vez desde el punto de vista producción, a mí el que más me convence es el sistema de 3 partos en 2 años. Aunque existe el sistema STAR, que se pretende tener 5 partos en 3 años. Sin embargo, hay que considerar una serie de situaciones para establecer un sistema acelerado de partos o tener únicamente partos normales, ¿verdad? En este caso, este de sistema acelerado de partos, yo creo que es uno de los más comunes en estos sistemas de producción intensivos o empresariales, donde, ¿cómo lo empezaríamos o cómo lo hemos empezado en algunos casos? Empezamos a trabajar en época de anestro. Como vimos en el sistema de producción tradicional, los sistemas de producción son estacionales, donde dijimos que empieza la temporada reproductiva a partir del día más largo, que es el 21 de junio, ¿sí? A partir de ahí empezaríamos a contar que es 45 días después. Sin embargo, dijimos que para el caso de México, en junio ya encontramos ovejas que están enciclando de manera constante. Entonces, vamos a utilizar o vamos a trabajar las ovejas en época de anestro, es decir, en una época donde están en reposo de actividad sexual, y tendríamos que provocar aquí un empadre. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso de productos hormonales, de tal manera que tendríamos que empadrar una parte de ovejas en marzo, abril. Ojo, en este sentido no solamente es utilizar las ovejas, no solamente es sincronizar las ovejas, necesitamos del otro componente que son los sementales. Tenemos que preparar también a los sementales para que tengan una actividad reproductiva eficiente en esta época de anestro. Entonces empezamos un periodo de empadre en marzo-abril, de tal manera que tenemos la gestación durante 5 meses y en agosto-septiembre vamos a tener los partos, ya dentro de la época reproductiva. De tal manera que si parieron en agosto, septiembre, octubre, entonces se lleva el destete, noviembre y diciembre es empadre nuevamente, que logramos tener un empadre natural en época reproductiva, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a tener que la gestación de esas ovejas van a abarcar toda la parte del anestro. Es decir, de todas maneras las ovejas van a estar en reposo sexual, pero las vamos a tener ocupadas generando un nuevo cordero. De tal manera que el parto va a llegar a finales de la época de anestro, que es abril-mayo, va a estar la lactancia y viene un nuevo parto, un nuevo empadre natural entre julio y agosto. Todo es de manera natural. Vamos a tener gestaciones durante 5 meses y un nuevo parto y lactancia en diciembre-enero para generar un nuevo empadre en época de anestro, donde nuevamente tendríamos que hacer el uso de hormonales. ¿Qué nos provoca? Que las ovejas nada más tengan un mes de descanso para recuperar las condiciones. Sin embargo, ¿qué requerimos? 1, instalaciones. 2, requerimos suficiente alimento, porque las ovejas van a tener que estar trabajando en épocas de abundancia y de escasez de alimento. Por lo tanto, vamos a tener que tener una buena reserva de forraje y de alimentos concentrados para cubrir las necesidades alimenticias de las ovejas, y también vamos a ocupar suficientes corrales para tener los corderos. En ocasiones, este ritmo de empadre genera que nuestros reemplazos pues se van produciendo de manera más constante. Esto nos puede servir para incrementar el tamaño del rebaño lo más rápido posible, o también para incrementar la presión de selección. ¿A favor de qué? Aquí trataríamos de buscar razas que tengan actividad reproductiva en épocas de anestro. Tendríamos que buscar razas que no solamente nos estén dando
partos continuos, sino que nos estén dando más de un cordero por parto, y nos interesa que esas ovejas no solamente estén pariendo, sino que quieran a sus crías y que produzcan suficiente leche para que tengan un buen desarrollo las crías. Obviamente, cuando tenemos un buen empadre, donde sabemos en qué momento se cubrió la oveja, se hacen diagnósticos de gestación oportunos, etcétera, etcétera, entonces puede haber ciertos cuidados de los recién nacidos para evitar las pérdidas. Cuando se habla de engorda, pues las pérdidas tienen un impacto muy grande en la rentabilidad, porque si tuvo 2 o tuvo 3, pero se le murió uno, bueno, pues tal vez podría haber sido la utilidad que tendrían, porque el margen de utilidad que deja la engorda es muy poca. Cuando estamos hablando de corderos de pie de cría, de razas puras, el impacto es por el valor al mercado que pueden llegar a tener estos corderos. De tal manera que es muy común que en estos tipos de sistemas de producción empresarial hay un aporte extra de nutrientes a los corderos, ya sea a través de tomas que se están dando, que son energetizantes para que los corderos tengan suficiente vigor y puedan vivir en un ambiente no tan agradable. Se llegan a dar tomas de calostro para asegurarse que los corderos tengan una buena viabilidad y un buen pasaje de las condiciones de inmunidad a las madres, de las madres a las crías, o que si no hubo suficiente calostro en estas ovejas, que por lo menos el borrego tenga inmunidad para defenderse de las enfermedades. Obviamente estas ovejas tuvieron que llevar un proceso de preparación para el parto, que le permita generar una cantidad y calidad de calostro suficiente para mantener 1, 2 o 3 corderos, y que esos corderos puedan nacer vigorosos y saludables. En este sentido, el componente de sanidad está muy relacionado con el componente reproductivo, de tal manera que el mantenimiento de las ovejas pues no implica tanto problema, nada más la alimentación básica para que puedan cumplir con sus funciones básicas como respirar, moverse, caminar, todo lo que necesitan. En el empadre, en estas ovejas en mantenimiento se tienen que preparar para que cuando estén en el empadre tengan, tanto machos como hembras, tengan una excelente producción de gametos. En el caso de hembras, mayor producción y liberación de óvulos que tengan la capacidad de ser fertilizados, y en el caso de los machos, mayor volumen de semen producido, que ese semen tenga una mayor cantidad de espermatozoides para que permitan la fecundación de los óvulos que sean liberados, ¿sí? Y con eso incrementar la fertilidad del rebaño. No solamente nos interesa que esos óvulos sean fertilizados, sino que tengan la capacidad de fijarse en el tracto reproductor de la hembra y generar una gestación. Y que esa gestación pueda llegar a feliz término. En este sentido, cuando las ovejas llegan al último tercio, en la transición de mantenimiento en padre, se dan suplementos minerales, de vitaminas, desparasitantes, con la finalidad de que el animal esté en óptimas condiciones para el empadre. Cuando llega el último tercio de gestación, no solamente es la aplicación de vitaminas y minerales, en ocasiones también aplicamos algunos toxoides que son, o algunas vacunas para reforzar esa inmunidad que puede ser transmitida de la madre a la cría, y que puede generar mayor sobrevivencia de recién nacidos. Sin embargo, en este último tercio de gestación, pasando los 100 días de gestación, es importante hacer cambios también en la alimentación, donde pasemos de un alimento con mucho volumen a un alimento que en poco volumen tenga una gran cantidad de nutrientes, lo que es un alimento concentrado. De tal manera que estos productos que se están desarrollando van a tener una mayor demanda, dado que en esos últimos 50 días de gestación, los corderos van a crecer el 75% del tamaño que van a tener al nacimiento. Si nosotros en este periodo limitamos el peso, la alimentación, el feto no va a poder crecer lo suficiente, y entonces va a ser un animal que nazca débil,
que nazca con menor peso y por lo tanto menores probabilidades de sobrevivir. Si nosotros no cumplimos con los requerimientos nutricionales en el último tercio de gestación, el feto en este momento es una bomba extractora de nutrientes. Lo que le demos a la oveja principalmente se va a destinar al desarrollo del feto y otra parte no tan importante se va a ir a las reservas corporales. Eso va a generar que la oveja va a sacrificar parte de sus reservas corporales existentes en lugar de crear otras nuevas para el desarrollo del feto. Muchas de las ocasiones, cuando no checamos la condición corporal de manera adecuada, vemos los animales que están panzones, vemos animales muy redondos, pero nunca tocamos las apófisis transversas y espinosas en la columna vertebral y no nos dimos cuenta que la oveja, en lugar de ganar músculo en esa parte, está perdiendo. De tal manera que al parto vamos a ver que esas ovejas que las veíamos redondas se van a reducir en tamaño después del parto, obviamente producto de la expulsión, pero se les van a ver los huesos de las costillas y del lomo. Y entonces dicen, no sé qué pasó, si esa oveja estaba muy gorda, se enfermó. No, lo que pasa es que nunca se hizo un buen chequeo de la condición corporal. Entonces, ese tipo de situaciones normalmente no pasa en este sistema de producción, se tienen bien identificados los momentos, se hacen cambios en la alimentación para evitar esas pérdidas en condición corporal, sobre todo porque al momento del parto interesa la sobrevivencia de los corderos, la producción de calostro y de leche que permita que esos corderos empiecen su desarrollo adecuado. Y a partir de los 15 días comienza el proceso de alimentación durante la lactancia, que va a permitir que estas ovejas no tengan problemas de pérdida de condición corporal y los corderos tengan una mayor sobrevivencia y ganancia de peso, con lo cual alcanzan los objetivos de incrementar la cantidad de kilogramos de cordero producidos por oveja al año. Esto es la base de la producción en este sistema de producción empresarial. Los diagnósticos, en términos de sanidad, los diagnósticos para establecer las muertes de los animales son imprescindibles. Pueden morir 1, 2, 3 ovejas, pero siempre va a haber alguien que esté abriendo los animales, que esté haciendo las necropsias correspondientes para determinar cuál es el problema, qué fue lo que llevó a la mortalidad de esas ovejas y cuál es la finalidad de tener eso, establecer esquemas de manejo, corregir aspectos de alimentación, corregir aspectos de instalaciones, corregir aspectos de manejo, corregir en términos de vacunas, corregir en términos de medicamentos utilizados, en toda una serie de situaciones, hacer las modificaciones pertinentes para reducir este tipo de pérdidas, que son muy importantes, porque estos animales ya tienen no solamente para los productores del sector empresarial, sino también para los productores del sistema tradicional, los animales adultos ya tienen un valor muy importante. Sin embargo, en la producción empresarial, las pérdidas que también importan mucho son las pérdidas de corderos recién nacidos. Estas pérdidas en el sector tradicional, en términos de producción tradicional, pues como no les dieron de comer, nunca los vieron, no llegan a tener tanto impacto. En términos de producción ya empresarial, todo esto implica, y lo ven de esa manera, la inversión de un año o de tantos meses que se vio frustrada en esta parte. De tal manera que determinar las causas de muertes en todo esto es indispensable para que ellos puedan establecer esquemas de manejo que permitan evitar este porcentaje de mortalidad elevado. En el componente genética, utilizan razas con base en lo que desean producir. Ellos ya tienen muy identificadas y van a utilizar una línea genética que tenga tal prolificidad, ya tienen identificados qué tipos de razas paternas van a tener que utilizar para la producción de corderos gordos, ya tienen esquemas muy definidos que utilizan de manera constante para la producción de
de cordero gordo y muy importante, venta de pie de cría. Actualmente pues hay algunos ranchos que no solamente hacen un excelente negocio a partir de la venta de pie de cría por la venta de sementales o hembras, sino también estos reproductores que ya son de un alto valor económico, pues también venden dosis de semen, venden embriones a partir de las hembras, y en el caso de la producción de leche, pues también empieza a tener ese componente de una demanda de los reproductores para producción de leche en otros sistemas de producción que estén empezando.